Hola, hola, saludos desde aquí, muchos saludos a todos y hoy les voy a compartir un mensaje que ha tocado mucho mi vida personalmente y es en cuanto a leer las escrituras. Creo que estamos en un tiempo donde es muy importante leer continuamente las escrituras, pero sobre todo asegurarnos que hemos aceptado la enseñanza, la guianza de las escrituras. Es muy importante, como le decía Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura en tanto que vengo. Es muy importante saber en qué estamos dedicando o dando nuestro tiempo. Creo que aquella persona que se dedica a las escrituras, perdón, vamos a poder reconocer cuando tú caminas en la verdad, cuando tú caminas en la palabra de Dios, toda tu vida te empieza a dar como una satisfacción, todo se empieza a acomodar, todo empieza a fluir y es porque vas en el camino correcto, vas en el propósito correcto y tú puedes sentir un discernimiento en tu interior que estás caminando en la voluntad de Dios. Por eso es bien importante para saber si estamos caminando en la voluntad de Dios, si estamos dirigiendo nuestra vida hasta el propósito, el proyecto correcto. Es importante día con día escudriñar las escrituras para tener un contacto directamente con Dios. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué las escrituras es Dios mismo? Y eso lo vamos a ver primero voy a comenzar compartiéndoles este versículo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde Pablo le decía a Timoteo, le dijo así. Le dice en Pablo, perdón, segunda de Timoteo 3:16 dice, y sé que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí le estaba hablando Pablo a Timoteo y le decía que se ocupara en la lectura de la palabra, porque al ocuparse en la lectura de la palabra, él podía asegurarse que su vida iba a ser directamente dirigida hacia un propósito perfecto, porque le dice que la escritura en su totalidad está completa para guiarte, para enseñarte, para instruirte, a fin de que tu vida sea enteramente perfecta y exitosa en el ámbito que tú lo quieras aplicar. Creo que la Biblia tiene historias, tiene palabras que nos ayuda en todas las áreas. No hay ninguna parte que la Biblia no nos conteste, no hay ninguna pregunta que la Biblia no nos lo conteste. ¿Por qué la Biblia y las escrituras son tan perfectas para hacer perfecta tu vida y hacer perfecta tu propósito en el caminar de la vida? Porque es inspirada por Dios. ¿Qué es la palabra inspirada? La palabra inspirada proviene del griego teopenusto, que significa teo en el griego es Dios y penusto es espíritu, aliento y soplo. Dicen que al traducir esta palabra de teopenusto en griego no había una palabra con exactitud que se pudiera traducir, porque teopenusco, Dios, es viento, espíritu, automáticamente está diciendo que la palabra es esto. Es un soplo de Dios directamente, es la esencia de Dios directamente, es la voz de Dios directamente hablando a tu vida. Quiere decir que la palabra es completamente sabia en su divinidad para perfeccionar tu vida. En primera de Juan capítulo 1, versículo 1, escuche bien lo que dice aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todo esto era en el principio. Me gusta mucho una versión muy famosa que dice, en el principio era el verbo, y a un lado le ponen un paréntesis que dice la palabra.
Entonces quiere decir que en el principio estaba la palabra, dice, y la palabra era Dios y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra en su plenitud es Dios completamente hablando, es su esencia, es su ser, es su divinidad. Y luego vamos a ver en primera de Juan capítulo 1 versículo 14 y dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjese qué bonito porque dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice que la palabra en el capítulo 14 se hizo carne y anduvo entre nosotros, que es Jesucristo. Jesucristo fue la palabra de Dios hecha carne y anduvo entre nosotros y nos demostró que esa palabra misma fue la que fue resucitada para que el día que nosotros comenzamos a aceptar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, el Espíritu de Dios, su esencia, la voz de Dios empieza a guiarnos, empieza a perfeccionarnos. Y dice aquí, me gusta mucho en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, porque dice que la palabra es inspirada, quiere decir que su origen proviene completamente de Dios mismo, es Dios mismo hablando, y como es Dios mismo hablando, como es el soplo de Dios, como es el Espíritu de Dios mismo hablando en la palabra, eso la convierte en útil. Por eso dice, toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios mismo, y dice, y es útil, automáticamente proviniendo de inspiración divina y del aliento de Dios directamente la hace útil para nuestras vidas. Y ahí mismo dice que lo primero es útil para enseñarnos. ¿Por qué la palabra nos enseña y la convierte útil para enseñarnos? Porque enseña la verdad. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 86:11, donde el salmista le dice, oh Señor, enséñame a caminar en tu verdad. Ahí el salmista le pide directamente al Espíritu de Dios que le enseñe a caminar en su verdad. Como la palabra es directamente de Dios, la hace útil para enseñarnos la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo mismo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque allá afuera existe tu verdad. Existe la verdad de tu papá, la verdad de tu vecino, la verdad de tu abuelo, y en cada área de tu vida siempre vas a necesitar un consejo o vas a necesitar aplicar la verdad en ese aspecto para que las cosas te salgan bien. Entonces la palabra es la verdad. Si tú estás preguntando algo sobre el divorcio, sobre el matrimonio, sobre cómo perdonar, todas las respuestas las vas a encontrar en la Biblia y ahí va a estar la verdad. Muchas veces a nosotros como pastores nos vienen muchas personas o hermanos a querer a buscar un consejo y buscan de alguna manera que nosotros les aprobemos lo que ellos piensan que es correcto para esa situación. Regularmente como humanos siempre estamos buscando que nos aprueben nuestra verdad. Pero como pastores tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad de lo que dice la palabra, le guste a la persona o nos guste a nosotros. Lo importante es que está en la verdad. Así que la Biblia siempre va a tener la respuesta, la verdad a la situación o la pregunta que tú tienes para tu vida, para tus hijos, para cualquier cosa que tú quieras aprender. La palabra es útil para reprender. Muy importante. Cuando tú aceptas la respuesta de la Biblia, es porque aceptas a Jesús mismo, aceptas su palabra. Fíjese bien, aquí hay una brecha muy importante que se tiene que aclarar. Muchas de las personas allá afuera o la mayoría de las personas dicen que tienen a Dios, pero no aceptan
aceptan la verdad o no aceptan la palabra de Dios. Fíjese que es muy diferente tener a Dios, porque por eso Jesucristo le decía a los mismos fariseos, dices, ustedes dicen que me aman y que creen en mí, dice, pero si creyeran y me amaran, me aceptarían, pero al contrario, dice, me quieren aniquilar, que quiere decir que creían en Dios y decían los fariseos, somos hijos de Abraham, pero no aceptaban la verdad. Y muchas veces decimos que creemos en Dios, pero no aceptamos la palabra de Dios, y eso quiere decir que eso significa que no has aceptado aún a Jesucristo. Para cuando una persona acepta a Jesucristo, inmediatamente el Espíritu de Dios le va a enseñar la verdad y lo va a acercar a la verdad, que es la palabra de Dios. Y muchas veces decimos de labios para afuera, porque dice la Biblia que de labios para afuera muchas veces decimos que creemos en Dios, oramos a Dios, pero no aceptamos la reprensión de la palabra. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón y el Espíritu de Dios mora en ti, lo primero que va a hacer es que tú aceptes la represión de la palabra. Les voy a dar un ejemplo. Un tiempo atrás a mí me sucedía que yo tenía frecuentemente un ardor en el estómago, una incomodidad en el estómago, y siempre me decían, toma este remedio, toma lo otro, haz esto para que se te mejore ese ardor. Y cada vez me llegaba a incomodar más ese ardor, hasta que llegó un momento en que me desesperé, empecé a buscar la ayuda de especialistas. Y resulta que a veces ni los especialistas me podían descubrir que tenía. Y a mí me frustraba porque no me entendían lo que yo sentía. Me decían que yo estaba bien cuando yo no estaba bien, cuando mis síntomas manifestaban que algo estaba sucediendo dentro de mí. Y hubo una persona que me dirigió hacia un especialista en el estómago, y ese especialista en el estómago me hizo un escaneo y me dijo que mi problema venía de los jugos gástricos, que mi estómago no producía suficientes jugos gástricos. Entonces, fíjese bien, en lugar de yo enojarme por el problema, fíjese lo que hice fue esto. Hasta que alguien me puede comprender y me puede decir específicamente qué me está pasando. Cuando tú empiezas a leer la palabra y empiezas a descubrir que las cosas que has tratado de hacer en los últimos días, los proyectos o en el área del matrimonio, en tu empresa, no te están saliendo como quieres, es porque muchas veces nos aferramos a nuestra verdad. Pero cuando tú reconoces la palabra de Dios, y la palabra te dice que lo que tú estás viviendo o los síntomas que te se están manifestando en tu vida es porque hay un problema en tu vida, en tu alma, en tu mente, eso, ¿sabes qué? Te da paz. Porque mira, ahora puedes ir directamente al problema, ir directamente a Dios y pedirle al Espíritu Santo que te dé la fuerza de corregir eso que está mal. Por eso la Biblia es perfecta para reprendernos, es perfecta para mostrarnos en qué punto de la vida o en qué punto de nuestra alma, de nuestras emociones y nuestro pensamiento estamos mal. Así que al aceptar la palabra te reprende, pero es una reprensión para que tú descubras el por qué no te están saliendo las cosas como tú quieres. Y si tú has aceptado a Jesús, aceptarás esa represión. Pero si tú no has aceptado a Jesucristo todavía, no aceptarás esa represión. Por último, también dice que la palabra es útil para corregirnos. Mire, en esta área, muchas veces hay caminos desconocidos en todas las áreas de la vida. Una vez me sucedió que yo me gané un viaje a manejar un carro a toda velocidad, allá para allá, muy lejos. Y ahí, en ese viaje que me gané, yo tenía que manejar un carro de esos que son hechos para darle toda velocidad. Y cuando me daban las instrucciones, yo no las entendía muy bien. Fíjese bien. Entonces, cuando me mostraron el video, yo me quedé como que,
¿Qué voy a hacer? Cuando yo me subí a ese carro, que sabía que era algo nuevo para mí, yo estaba temblando. Pero fíjese bien, cuando supe que cuando me subí a ese carro y de repente observé que venía un coach con un casco así, todo profesional, se sentó a un lado de mí y yo vi aquí en su pecho un certificado que decía que él era experto en todo territorio, que era experto para cualquier tipo de terreno y para cualquier tipo de carro, incluso ese. Eso me dio una paz a mí, porque dije, bueno, si yo le entro a este territorio, si yo me meto en este carro, yo tengo la seguridad de que el que va conmigo es el mejor coach que sabe manejar en todo terreno. Cuando tú llevas una vida donde la palabra de Dios te está corrigiendo y tú al aplicar esa corrección te das cuenta que empiezas a caminar y las cosas te salen más fácil, eso te da una paz y una seguridad que tú cada día quieres conectarte directamente a Dios, al poder del Espíritu Santo, y cuando tú te entregas tu vida a Dios, a la palabra, para que te corrija, para que te guíe, para que te discipline, tú sientes una paz, porque sabes que tu vida y tu dirección de tu vida va manejada por el mejor coach, por aquel que conoce todo terreno, para aquel que nada le espanta. Cuando yo veía a ese coach, que también cuando se subió tenía un volante a un lado de él, tenía unos frenos especiales, ¿sabe qué? Cuando ese coach me decía, dale, yo le daba con toda seguridad, sabiendo que él llevaba el volante y que él llevaba el freno. Cuando tú sueltas tu vida a Dios, cuando sueltas tu vida en obediencia a la palabra, puedes sentir paz porque sabes que vas con el mejor coach que te conoce, que te formó desde el vientre de tu madre y conoce cada uno de tus pensamientos. Él sabe cómo dirigirte, cómo guiarte, cómo frenarte, cómo acelerarte. Así que eso es maravilloso si tú lo puedes encontrar en la palabra. Otra cosa que dice que la palabra es útil para instruirnos en pasos de disciplina. En cualquier proyecto que queremos llevar a cabo, en cualquier cosa que yo quiero que me salga bien, es necesario llevar pasos de disciplina, ¿sabe? Si usted quiere bajar de peso, tiene que empezar a tener una vida de disciplina. Si usted quiere empezar a manejar, tiene que llevar pasos y disciplina, instrucciones. La palabra de Dios dice que es útil para instruirnos. Quiere decir que la palabra nos enseña qué pasos tomar, qué prioridades poner en tu vida, que eso es muy importante para que las cosas sean respaldadas por Dios. Así que la palabra es útil para disciplinarnos en cualquier parte de la vida y darnos en las prioridades correctas para que las cosas nos salgan. Por ejemplo, la palabra nos enseña en muchos versículos que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y muchas veces como humanos buscamos las añadiduras, buscamos las bendiciones, buscamos primero todo lo que se trata de dinero, de material, y después dejamos a Dios para último. Bueno, voy a la iglesia de vez en cuando. No, la palabra te instruye correctamente, te enseña a poner prioridades correctas. Por eso la palabra nos disciplina, nos instruye para cómo tener éxito en todas las partes de la vida. Sobre todo, lo que más me maravilla de la palabra es que el autor es el único de cualquier libro que tú puedes leer de éxito, del dinero, de finanzas, de matrimonio, de cómo con los hijos. Yo te puedo asegurar que lo que es la palabra es algo maravilloso, algo que el que la ha escrito es el mismo Espíritu de Dios, es Dios mismo quien la ha escrito. Por lo tanto, la convierte en un autor que nos demostró que puede vivir y incluso vencer la misma muerte. ¿Qué más queremos? Que no ha existido ningún otro autor de ningún libro que nos haya demostrado que puede vencer la misma muerte. Un autor que dice que lo que iba a hacer es morir por nosotros y regresar en el espíritu. Qué maravilloso que
que este autor nos demostró toda y cada una de las palabras que salían de su boca, nos las demostró que eran verdad. Yo te puedo asegurar que tú me puedes traer el libro que tú estés leyendo, en el que más te estás enfocando, y ve y volteale, y te puedo asegurar que ese autor ya murió o tiene un récord, no terminó bien. Hay libros de psicología que los escribieron terminaron mal de su cerebro. Entonces yo creo que la palabra de Dios sí es inspirada por Dios mismo, y Dios mismo nos demostró que Él resucitó y venció la muerte. ¿Qué más queremos? Que estamos muchas veces perdiendo el tiempo. Mire, yo no estoy en contra de aprender, porque la misma Biblia dice, ante todas las cosas, esto está en un proverbio, busca sabiduría, dice, y en tus posesiones busca inteligencia. Quiere decir que la palabra no nos evita de aprender. Si tú quieres aprender de economía, si quieres aprender de finanzas, si quieres aprender cómo llevar tu empresa, adelante. Busca cursos que te capaciten, que te mejoren en el área que quieres, pero la palabra nos dice que ante todo busquemos sabiduría, y ser sabios es poner las prioridades correctas en tu vida. Así que yo te invito a que medites en cada una de las palabras que dice Segunda de Timoteo capítulo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos hacia toda verdad, toda justicia, para que todo hombre sea útil y perfecto en todo lo que emprenda. Así que yo te invito a que te apasiones de este libro, y si no lo entiendes, no te preocupes. Para eso está el Espíritu de Dios. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que nunca imaginaste. Así que te invito a que clames, que busques la palabra de Dios, para que cada día vayas perfeccionando en todas las áreas. Dios te bendiga. Un saludo. Esta es tu pastora Berenice Rojas, desde acá, desde Modesto, Iglesia Esencia de Dios. Dios va contigo. Clama a Él.